Bueno, acá tienen la estructura química, la glucosa y la fructosa, los dos monosacáridos que están unidos, y ahí tienen lo que es el azúcar común que nosotros consumimos. Se llama sacarosa, es el nombre químico. Y acá tenemos la lactosa, el azúcar de la leche, que está formado por una glucosa y por una galactosa. En realidad, entender en qué varía, pues no me voy a detener a explicarles muy bien cuál es la diferencia en la estructura química, porque si ustedes miran ahí la glucosa y la galactosa parecerían ser muy parecidos. No, desde el punto de vista químico tienen unas diferencias, pero la verdad que no me interesa ni tampoco que se aprendan ningún tipo de fórmulas, nada más que para que alguna vez hayan visto cómo es una molécula. Entonces yo les decía, cuando nosotros ingerimos los alimentos, en realidad lo que estamos ingiriendo es polisacáridos en la mayor parte de los alimentos. Es decir, estamos tomando hidratos de carbono, que son macromoléculas formadas por moléculas muy pequeñitas. Ahora bien, nosotros, por lo tanto, en nuestro organismo lo que vamos a hacer es degradar esas moléculas. La vamos a degradar hasta monosacárido, la vamos a absorber, va a pasar al torrente circulatorio, es decir, a nuestras arterias, a nuestras venas, va a circular hasta llegar a cada una de nuestras células. Recuerden que nosotros, los seres vivos, estamos formados por millones de células. Todos estos nutrientes, todos estos monosacáridos tienen que llegar a todas nuestras células para poder ser utilizados. Si los utilizamos, los vamos a llevar hacia obtención de energía. En presencia de oxígeno, el monosacárido se transforma en dióxido de carbono, agua y energía. Si no vamos a pasarlo a energía, ¿qué es lo que hacemos? Lo almacenamos. ¿Cómo? En los seres humanos, nosotros los hidratos de carbono los almacenamos como glucógeno. Vayan aprendiendo estas palabras. Glucógeno. ¿Cuál es el órgano donde nosotros depositamos en nuestra mayor parte la reserva de azúcares? En el hígado. Por eso es tan importante un buen funcionamiento hepático, porque en el hígado lo depositamos como glucógeno. Ahora, desgraciadamente, nosotros no podemos depositar indefinidamente, digamos, como glucógeno. ¿Esto qué me refiero? Lo vamos a reservar como glucógeno, pero si yo me comí, a ver, el kilo de pan, supóngase, o por ejemplo, como a mí me encanta, qué sé yo, qué es decirle, yo me como el paquete entero de maná, que son unas galletitas que me encantan. ¿Todo lo voy a pasar a energía? Y no, lo voy a pasar una parte de energía para mis necesidades y el resto lo almaceno con glucógeno. Pero todo va a pasar a glucógeno y no, porque mi hígado tiene capacidad de reserva hasta un cierto punto. Entonces, si yo me comí el paquete de maná, después cuando almorcé me comí, qué sé yo, la canasta, qué sé yo, el medio kilo de pan porque la salsa de tomate estaba exquisita y entonces empecé a comer. Es decir, con toda esa cantidad de hidratos de carbono, sí, yo tengo capacidad de depositarla como glucógeno, pero seguramente el resto que yo comí, ¿dónde va a ir? Ese es el gran problema cuando uno tiene una dieta con exceso de hidratos de carbono. Porque la capacidad de pasarlo a energía es limitada, no todo pasa energía, y la capacidad de almacenaje también es limitada. Entonces, ¿qué hace mi organismo con el resto de hidratos de carbono? Los transforma en lípidos. Ese es el grave problema. Va hacia las grasas y se deposita como tejido adiposo. Entonces empiezo a engordar.
¿Por qué? Porque voy transformando ese exceso de hidratos de carbono en lípidos. Por eso ustedes habrán visto que en la mayor parte de las dietas se restringe la cantidad de hidratos de carbono. Porque los hidratos de carbono son reserva energética, sí, y son fundamentales como reserva energética, pero si están en exceso los voy a transformar en lípidos. Acá tienen la estructura química del glucógeno. Así es como reservamos principalmente en el hígado. Recuerden, ven que son muchísimas moléculas de glucosa unidas. Y acá tienen cómo nosotros ingerimos a los hidratos de carbono. La mayor parte de los hidratos de carbono los ingerimos como almidón, es decir, en las famosas harinas. Es la que se lleva la mayor parte de los hidratos de carbono. Ahora bien, tanto los vegetales como las frutas también tienen hidratos de carbono. Ya lo vamos a ver, la calidad de los hidratos de carbono no son las mismas. También vamos a ver que cuando nosotros nos comemos todos estos alimentos que tienen hidratos de carbono procesados, es distinto a la calidad nutricional. Por eso ustedes habrán visto que en las dietas en realidad se restringen básicamente las harinas, se mantienen los vegetales y la fruta, porque tienen hidratos de carbono, es decir, tengo para obtener energía. Entonces, como resumen, acá tenemos qué hidratos de carbono tiene nuestra dieta, principalmente en polisacáridos, algunos disacáridos, algunos monosacáridos. ¿Y cómo los procesamos en el organismo? Bueno, los hidratos de carbono ya los empezamos a procesar en la boca. Para el procesamiento participan sustancias muy importantes, y vayan anotando esto, este concepto me interesa que lo tengan después para el desarrollo también de su carrera profesional. Estas sustancias que en nuestro organismo son fundamentales se llaman enzimas. Seguramente alguna vez han escuchado hablar de las enzimas. Las enzimas en nuestro organismo son proteínas, desde el punto de vista químico, son proteínas, y son fundamentales porque participan en los procesos metabólicos regulándolas. Entonces, fíjense ustedes esto, nosotros en nuestra boca y en la saliva tenemos una enzima. Se llama amilasa salival y es la que empieza a degradar los hidratos de carbono que nos comemos. Ya en la boca entonces los empezamos a degradar. Pero el principal órgano para degradarlo es el intestino. En el intestino es donde se da la mayor parte del proceso digestivo. También participa en el hígado, también participa el páncreas. Principalmente en el intestino, por acción también de otra enzima, la amilasa, pero esta es pancreática. Por eso, para poder digerir bien, importante que nuestro páncreas esté normal, porque el páncreas es el órgano que produce la amilasa pancreática y que es la que degrada los hidratos de carbono. Recuerden que yo los tengo que degradar hasta monosacáridos. Acá ustedes ven cómo se degrada el glucógeno y el almidón en la boca por la acción de la amilasa salival, así que va rompiendo la molécula. Y acá tienen cómo ocurre en el páncreas, en el intestino por acción de la amilasa pancreática. Vamos obteniendo disacáridos. Ahora, yo les decía, para poder absorberlos, es decir, porque yo los voy rompiendo la molécula, pero después de la luz del intestino tiene que llegar a sangre. ¿Cómo se logra eso? Bueno, justamente estos monosacáridos van a ser absorbidos en la pared intestinal y de la pared intestinal van a pasar a los millones de capilares y de ahí va a ir a toda la circulación general, a todos nuestros vasos sanguíneos.
Para poder terminar de romper la molécula actúan las disacaridasas. Como su nombre lo indica, las disacaridasas son enzimas que rompen los disacáridos para obtener monosacáridos. Acá les di 3 ejemplos: la maltasa, terminación asa todas, fíjense, sacarasa, que es la que rompe la sacarosa, la lactasa, la que rompe la lactosa. Cuando yo tengo el monosacárido, ahí lo absorbo.